La cámara está apagada. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la meditación en la palabra del Señor y voy a pedirles que tengamos un momento de oración para pedir la bendición de Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das y pedimos, Señor, que nos ayudes en la meditación de tu palabra y seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros. Rogamos tu asistencia, tu ayuda, tu dirección y nuestra meditación sea grata delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos porque necesitamos de ti, de tu obra, de tu obrar en el Espíritu Santo con nosotros y nos guíe, Señor, conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera leer en 1 Juan, el capítulo 2, del versículo número 18 a 29, y dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace justicia, perdón, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Esa es la palabra del Señor. Quisiera en esta tarde reflexionar con ustedes por unos minutos acerca de esta porción del Evangelio, de la epístola, perdón, de Juan, que ustedes ya han venido estudiándolo hace eh, unos domingos atrás. Es importante para desarrollar este tema, qué es lo que Juan señala, enseña. Y ustedes han visto en el capítulo 1, versículos 1 al 4, que el tema es Jesús, la palabra de vida. Definitivamente, Juan da un testimonio. Él alude, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon. Un testimonio, un testigo presencial del acto de la obra del Señor Jesucristo. Y él escribe esta epístola precisamente para dar testimonio de ello. Entonces es bueno tener presente, en primer lugar, eso. Pero esa palabra de vida es importantísima. Esa palabra de vida que dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, verbo, la palabra de vida. Fíjese, tiene esta relación, el mensaje y la palabra. Es decir, la persona y el mensaje que comunica.
Y ese mensaje de Dios, de vida eterna, se da en Cristo. Eso es lo que Juan plantea, eso es lo que Juan presenta. Entonces, eh, ustedes ya han visto, y es importante señalarlo aquí, que en el capítulo 1 del versículo 5 hasta el capítulo 2 en adelante dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, eh, y no hay ninguna tinieblas en él. Una manifestación de ese mensaje, entonces, es que Dios es la luz a los hombres, es el camino, muestra la realidad de las cosas tal cual son estas. Y justamente el capítulo 2, del versículo 3 hasta el versículo 17, que ha sido su anterior meditación, precisamente, fíjese lo que dice ahí, 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz, primero. ¿Cómo estamos seguros de que conocemos a Dios? Dice, vivamos en luz, es decir, obedezcamos a Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento, fe y obediencia. Una primera prueba es la obediencia. Pero fíjese en el versículo número 10 del mismo capítulo 2. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces vemos que hay una segunda prueba de vivir en esa luz. Primero es la obediencia a Dios, la segunda es el amor al prójimo. ¿Recuerda usted que Jesús resumió la ley en el amor que el hombre debe tener para con Dios y el amor que el hombre debe tener para con su prójimo? Ahí está, una segunda prueba. Son temas que ustedes ya lo han visto, pero que es necesario eh, eh, referirlo porque justamente el anticristo, la oposición al Evangelio de Cristo, considera varias cosas que debemos manifestar ahora. Y es importante manifestar esto. En 1 Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, hay una proposición importantísima. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, Padre, Hijo, creyente. El creyente tiene comunión con Dios Padre, con Dios Hijo. Y eso es algo importante que Juan quiere remarcar. Él es un testigo ocular de la obra de Jesús. Él ha estado con Jesús. Él ha andado con Jesús. Él ha sido enseñado por Jesús. Entonces tenemos un testigo que ahora nos está dando esa referencia objetiva frente a los falsos maestros, frente a la falsa enseñanza que ya se da en el siglo I. Y aquí la casa editorial le ha puesto el título El Anticristo. Entonces aquí quisiera rápidamente señalar tres cosas que nosotros debemos considerarlo. En primer lugar es qué de esta falsa enseñanza y el creyente genuino. O sea, frente a esta manifestación del anticristo o los anticristos, esos anticristos tienen una falsa enseñanza, conocidos como, la Biblia los señala como herejes, muy bien, herejes. Y los creyentes en Cristo, los cristianos genuinos. Y quisiera en ese sentido llamar su atención rápidamente cuando dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros que oísteis, el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Otra vez en el versículo 18 vuelve a referir último tiempo. Y justamente en el lenguaje de Juan, precisamente esta parte de último tiempo se refiere al periodo que considera desde la ascensión de Jesús hasta el retorno de Jesús. Es decir, esta era que estamos viviendo, el después de Cristo. Estamos en el año 2021 después de Cristo. A eso se refiere Juan con el
último tiempo. Entonces, en cualquier momento se va a dar. Y él habla de anticristos y habla de anticristo. Y la idea aquí concreta del anticristo es la encarnación del mal. Ahora, eso puede ser, Pablo lo desarrolla en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Si usted quiere leerlo, puede leerlo, versículo 3 al 10. Habla de que este anticristo aparecerá al final, es decir, en la segunda venida de Cristo. Así como el Señor ascendió, y así como el Señor viene, precisamente en ese periodo han ido presentándose los anticristos, esa encarnación del mal, por personas, por colectivos. Pero es importante ver aquí que Juan ya está viendo a estos falsos maestros. Entonces, esa encarnación del mal finalmente va a tener una culminación en los términos propiamente dichos que se refiere a la venida del Señor Jesús, previo a la venida del Señor Jesús. Entonces ahí, bueno, es importante señalar eso. Un, eh, un anticristo o esta manifestación constante de los anticristos, siendo la encarnación del mal, son falsos maestros. Esa aparición de esos falsos maestros indica que estamos al final de los tiempos y es ese último tiempo, desde la ascensión de Jesús hasta la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el hecho? Niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esos anticristos o la manifestación final del anticristo va a ser que contundentemente ha negado y negará la realidad del Mesías como el Hijo de Dios y que Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo, se encarnó, creció, enseñó, realizó su obra, fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos, justamente él, esta enseñanza está que no es Hijo de Dios, no es el Mesías, anticristo, contrario a Cristo. Entonces, eso es importante que nosotros pudiésemos ver, porque fíjese lo que dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ahí nos muestra la palabra que Juan también tenía personas que estaban cercanos, próximos a ellos, a él, pero sin embargo no abrazaban esa fe, no eran auténticos, eran impostores. Y la palabra de Dios nos da ejemplos de ello. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 20, rápidamente podemos referirlo, en Hechos 20, cuando Pablo se está despidiendo de Mileto, precisamente mire lo que dice él en los versículos 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, ahí está, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo también tiene testimonio de ello. Hechos también en el capítulo 8 nos habla de Simón, ¿se acuerdan? El mago, el que quería cobrar, pagar, ¿cuánto cuesta? Dame ese poder para hacer yo lo mismo. ¿Oh? Y también se acuerda que estuvo con Jesús 3 años y en la última cena el Señor, ¿qué le dice? A Judas, que continúe, que termine lo que él debe hacer. Entonces, ese, esa manifestación de oposición a la realidad de Cristo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene una manifestación prácticamente en los tiempos, en el ministerio del Señor Jesús y después hasta hoy. Y siempre va a ser así. Hasta que haya esa manifestación plena y grande que se habla de la gran tribulación, cuando habrá esta manifestación muy dura del anticristo frente a la iglesia de Jesucristo. Este es uno. Ahora, pero ¿por qué justamente hay esa alusión? Porque fíjese, en el versículo 22 y 23, que describe, ese es el punto 2, que describe esa herejía, esa distorsión de la verdad.
¿Qué es lo que dice el versículo número 22? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y Juan, por la época donde escribe estas epístolas, año 90 más o menos, él está en Éfeso, en Asia Menor. Y ahí había una filosofía docetista, el docetismo como se conoce. Y ellos hablaban del Cristo, sí, como un ser divino, pero que no pudo encarnarse realmente como tal. O sea, hablaban de una encarnación aparente, cercana. La Biblia no dice eso. Y también es interesante recordar que el gnosticismo ya casi 2 siglos antes ya se manifestaba como filosofía dominante. La materia es mala. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo se ha encarnado si Él es santo, divino y puro y la materia es mala? Se negaban la encarnación de Cristo. Entonces, frente a ese hecho de negar la encarnación de Cristo, se negaba la doctrina fundamental de la persona de Jesucristo. Entonces, tanto el gnosticismo como el docetismo son filosofías que están presentes en la época de Juan y que hoy día también nosotros en el siglo XXI tenemos muchas otras filosofías y esquemas y paradigmas que están vigentes. ¿Qué hacemos como iglesia del Señor? Eso es importante considerarlo porque en realidad, fíjense, en realidad nosotros debemos tener presente que la palabra de Dios es la verdad, nos muestra al Padre, nos muestra al Hijo y tenemos comunión con Él. Entonces aquí en el versículo número 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Una pregunta retórica. Ese es el mentiroso. Y recuerda usted en Génesis 3, ¿quién mintió al hombre? Satanás, el padre de mentira. Ahí está. Entonces, esa oposición constante se manifiesta. Entonces, frente a esa falsa enseñanza, los cristianos que tienen la verdad, ellos pueden discernir. Fíjense en el versículo 20, hay un dato importantísimo que debemos referir aquí. Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿A qué se refiere aquí cuando dice vosotros tenéis la unción del Santo? Se refiere a ese discernimiento que Dios da al creyente para entender su voluntad. Es decir, el Espíritu de Dios actúa, el Espíritu de Dios ilumina, el Espíritu de Dios guía, pero no guía sino conforme a la palabra de Dios. Es importante ver esto, por eso decíamos, la palabra de Dios, Dios, el creyente, y esa comunión. No puede haber comunión sin conocimiento de la verdad. No puede haber comunión si no se conoce la luz. No puede haber comunión si no vivimos en esa luz. Es decir, lo que decíamos al comienzo. Hay fe, hay obediencia, pero también hay una manifestación de amor. Entonces aquí es importante ver que en este segundo punto, esa herejía va a negar la realidad de Cristo, es decir, niega al Padre y niega al Hijo. Y eso lo tenemos hasta hoy día. Por ejemplo, hoy día vivimos un pensamiento cada vez más absorbente como es el posmodernismo. Y tal relativismo que hay no existe en absoluto. De inicio no hay Dios. Y nosotros tenemos que aprender a interactuar con una sociedad que niega la realidad de Dios. Eso es importante. Así Juan también tenía estos anticristos que negaban la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Y un tercer punto que yo quisiera mostrar aquí entonces es qué es lo que tiene o muestra Juan para los creyentes de aquel entonces. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre todo lo que os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué está diciendo Juan aquí en este tercer punto? Que la iglesia tiene un recurso, el creyente tiene un recurso fundamental. ¿A qué se refiere, como decíamos hace un momento en el versículo 20, la unción del santo? No es sino, decíamos, ese discernimiento. ¿A qué se refiere aquí en este versículo 24 al final? ¿Cuál es el rol que le corresponde a la iglesia? Y la iglesia tiene que salvaguardar la verdad, debe eh, cuestionar, confrontar a la herejía, al error, corregir el error. Y justamente ahí está lo que Juan está manifestando a los creyentes en el siglo I. Justamente eh, el docetismo que afirmaba que Jesús era una apariencia de un ser humano que en realidad no lo era una distorsión de la verdad del Evangelio. Porque pudimos ver que Juan era, en el capítulo 1, versículo 1, testigo de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces a él no le contaron que vivió un personaje, no, él estuvo con él escuchó, él lo vio, él lo palpó, lo tocó. Entonces fíjese cómo las filosofías imperantes y los paradigmas que nosotros podemos tener hoy día hacen afirmaciones que uno tiene que ver si resiste la evidencia de la historia y del hecho contundente de la realidad como tal. Eso es muy importante y la palabra de Dios tiene eso muy claro y eso lo manifiesta. ¿A qué se refiere aquí entonces cuando dice, y esta es la promesa que Él nos hizo? ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Y ese es el regalo supremo de parte de Dios, por supuesto, pero ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Por eso el Señor Jesús murió. Por eso el Señor Jesucristo resucitó. Quisiera rápidamente que podamos leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, San Juan capítulo 5, que nos dice del versículo 24 al versículo 27. Dice así, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando la muerte oirán, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces nosotros podemos ver aquí que la promesa que Dios dio fue la vida eterna. Y al ser la iglesia receptora de la verdad y proclamadora de la verdad, debe anunciar precisamente eso, que es posible tener esa vida eterna en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. La pregunta es, ¿a qué se refiere esto de la unción y que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? A ver, Juan, ¿de quién está hablando? Del anticristo, de los anticristos, de los falsos maestros. Entonces lo que Juan está diciendo ahí, ustedes no tienen necesidad de que los falsos maestros vengan a enseñarles sus falsas enseñanzas. Ustedes pueden discernirlas. Ustedes tienen la iluminación del Espíritu Santo. Ustedes tienen la palabra de Dios. Tienen el mensaje de Dios. Conocen la verdad de Dios. Dios es luz. Conocen ese mensaje. Conocen esa verdad. Entonces ustedes pueden discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces es importante aquí que el creyente
entienda que tiene un don de Dios y una dádiva de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, es decir, para poder discernir, la facultad, la capacidad de poder discernir conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. No es conforme a si me siento, no, no lo siento, no, 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 no es sentimentalismo, subjetivismo humano, no es conforme a la palabra del Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue tentado? ¿Cómo cuestionó y cómo confrontó el Señor Jesús a Satanás? Porque escrito está. O sea, nos estaba dando un ejemplo de cómo el creyente tiene que enfrentar el engaño, la mentira, la tentación con la palabra de Dios. Ese es número uno. Y aquí, este versículo 27 nos advierte contra la falsa enseñanza, la cual niega el Evangelio de Jesucristo. Entonces, fíjese, es importante que nosotros consideremos este pasaje de Juan, porque en realidad nos advierte que hay oposición al Evangelio de Cristo. Sí, siempre lo ha habido. Y definitivamente tenemos que saber que nosotros no estamos solos. No. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha prometido la vida eterna y verdaderamente nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para hacer frente a la falsa enseñanza. Que el anticristo se manifestará finalmente en la venida del Señor con toda situación adversa y difícil para la iglesia. Sí, así dice la palabra de Dios. No sabemos cuándo será, ya han pasado más de 2000 años. ¿Será el próximo año? ¿Será de aquí a 20 años? ¿Será de aquí a 200 años? No lo sabemos. Pero sin embargo debemos saber que tenemos lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, su palabra, la promesa de la vida eterna, y nosotros podemos entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos por lo que Él en su palabra nos ha dado a conocer su voluntad. ¿Cuál es el reto y la responsabilidad para nosotros? Estudiar la palabra, conocer esa palabra, obedecer esa palabra, vivir en esa palabra. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das y pedimos que nos ayudes y nos dirijas en nuestra vida a entender, Señor, que hay un sistema de oposición a tu palabra, a tu mensaje, como lo hubo desde el Génesis, Señor, cuando Satanás tienta a la mujer. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes para hacer frente a las acechanzas del maligno, sabiendo, Señor, que el maligno pretenderá destruir la verdad de Jesucristo, lo cual es imposible, Señor. Pero sin embargo atentará contra tu iglesia y buscará, Señor, destruirla. Sin embargo, tu palabra nos promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Porque el Señor Jesucristo resucitó y venció a la muerte, al pecado, a Satanás, al mundo. Y en Él tenemos la victoria. Ayúdanos, oh Dios, a afirmarnos en esta fe que tú nos has dado, nos guardes y nos bendigas. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y en esta semana que empezamos, sea en su nombre, afirmándonos en esa palabra, en esa verdad que creemos, que conocemos, que podamos ir cada vez más comprendiéndola, amando al Señor y amando a nuestro prójimo también. Buenas noches, que el Señor les bendiga.